rey David. Bien. Entonces, para entender mejor el tema, vamos a hacer una línea de tiempo, ¿ya? Bien. ¿Qué pasó? Bien. Entonces, para ver el tema de los reyes, ¿no? Vamos a ver un poco la historia de los reyes, ¿no? Primero empezaremos con el rey Esaú, después el rey David, ¿no? El rey David. El rey, después de David, Salomón, ¿no? Y veremos al rey, ya lo vamos a ir poniendo uno para cada uno para saber de quiénes vamos a hablar el día de hoy. El rey Jeroboam, ya, el rey Jeroboam. Primero. Y el rey Nadán. Y al final veremos al rey Ela. ¿Ya? Todos ellos pertenecientes a la dinastía del norte. ¿Ya? Bien. Entonces, bien, niños, para entender mejor el tema de cómo se da el tema de los reyes en Israel, veremos, ¿no? La historia de Abraham, ¿ya? La historia de Abraham. ¿Quién era Abraham? ¿No? Un hombre de fe que se convirtió, un hombre pagano, era un hombre que, ¿no? Se convirtió y amó a Dios y tuvo mucha fe, ¿no? Y su fe, y por la fe que él tenía, por eso se llama Abraham el padre de la fe, ¿no? Por la fe que él tenía, Dios le promete a Abraham, que será el padre de todas las dinastías, o sea, ¿no? Que de él se multiplicarán, ¿no? Su pueblo, se multiplicará su pueblo, ¿no? Y que de él saldrán reyes, ¿no? Entonces, Abraham también tuvo a Isaías. Isaías, ¿no? Es hijo de Abraham. Y Isaías tiene a Jacob, que viene a ser su nieto, ¿no? Entonces, Jacob tiene 12 hijos. ¿Ya? ¿Por qué hablamos de él? Porque de ahí vamos a ver que después, ¿no? Se convierten en las 12 tribus. Ahora, ¿cómo se llamaban estos hijos? ¿No? Tenemos a ver, vamos a ver, tenemos a Rubén, ¿no? ¿Cómo se llamaban los hijos de Jacob? ¿No? Rubén, a ver, tenemos a Rubén, tenemos a Simón, ¿no? Tenemos a Simón, tenemos a Leví, a Judá, a Isaacar, Zulún, Gad, Aser, Dan, Neftalí, José,
y Benjamín. Estos son los 12 hijos de Jacob. ¿Por qué son importantes? Porque de aquí salen las 12 tribus, ¿no? En la separación, cuando hay la separación del pueblo de Israel. Bien, seguimos. El primer rey que nosotros tenemos, ¿no? Es el rey. Ya, tómale foto. Vamos a ver cuántos reyes hubo en el reino de Israel. ¿Qué pasó? ¿Por qué habíamos hablado de, cómo se llaman los hijos de Jacob? En los tiempos del rey Salomón, que después vamos a ir hablando, ¿no? Uno de los profetas, Esaí, Asías, el profeta Asías, ¿no? Al ver el comportamiento de Salomón, ¿no? Que después de ser un rey muy sabio, pues equivocó sus caminos, entonces le dice que le quitará, ¿no? El trono, pero no se lo quitará a él, sino a su hijo, ¿no? A su hijo, le quitará a su hijo, o sea, a su descendiente, al siguiente rey, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pasando en este tiempo, entonces el rey Salomón tenía un oficial, ¿no? Llamado Jerobat, que era su mano derecha. Pero a ver las iniquidades, o sea, lo que hacía el rey Salomón, se apartó de él y se alejó, ¿no? Y se separó, o sea, a separarse de él por no estar de acuerdo con lo que hacía Salomón, y se rebela. Cuando este rey, o sea, este hombre, este oficial, ¿no? Que después se convierte en rey, en el camino se encuentra con el profeta Asaías. Entonces Asaías le estaba con una capa nueva, Asaías, ¿no? Estaba con una capa nueva, y Asaías, ¿qué hace? Le rompe su capa en 12 partes, y le dice: toma, tú tienes 10 partes, ¿no? Y le profetiza que él va a reinar sobre los 10 tribus de Israel, y los otros 2 va a ser para el otro rey. Es así como después que se cumple, ¿no? Tiene la división de los reyes. Por eso que hay los reyes, ¿no? Se dividen en los reyes del norte y los reyes del sur. Veamos entonces quiénes fueron parte de los reyes del norte y quiénes fueron parte de los reyes del sur. ¿Ya? Entonces, los reyes del norte. Los reyes del norte. En los reyes del norte tenemos 19, así que pondremos un numeral: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? Y pondremos acá 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Bien, ahora veamos sus nombres. Tenemos en primer lugar al rey, ¿no? Esaú, que después le llaman Saúl, ¿no? Luego tenemos al rey David, al rey Salomón, al rey, después de Salomón viene su hijo, ¿no? Jeroboam, Nadum, Bosé,
Hela, Zimri, Omis, Akak, Ocosías, Jesús, Josías, Jocas, Joas, Jeroban 2, Jeroban segundo, Zacarías, Salum, Manaje, Manajeli, Peca y Osías. ¿Ya? Entonces tenemos los reyes del norte, ¿no? Ellos son los reyes del norte. Ahora veremos los reyes del sur. Los reyes del sur, ¿no? Fueron Roboam, Abiam, Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Atalías, Yotán, Amasías, Azarías, a ver, 11, 12, 13, a ver, Arás, Ezequías, Manasés, Josías, Joacós, Joam, Joaquín, Yocán y Joaquín, Yocán y Sedequías. Los 19 reyes del sur.
de las tribus del sur. Era hijo de Isaac y Rebeca, ¿no? Su historia dice de que estos padres no podían tener hijos, ¿no? No podían tener hijos y Rebeca lloraba mucho y le pedía a Dios, le rogaba, le suplicaba tener un hijo, ¿no? Y le mandó a Saúl, Esaú, ¿no? Le mandó a Esaú, que era un hombre fuerte, bien parecido, ¿no? Que era un hombre que tenía sus características, que era fuerte, ¿no? Y era bien parecido, ¿no? Era bien parecido, o sea, era hermoso, ¿no? Era un hombre hermoso. Entonces el pueblo de Israel, después de que la etapa de los jueces, el pueblo de Israel, ¿no? Tenía un Dios, el Dios Yahvé, ese era el único Dios que tenía. Pero el pueblo lo rechazó, el pueblo quería un rey, ¿no? O sea, no quería a Dios como rey, sino quería un rey vivo, un rey que ellos vieran, un rey que representara a su nación y que pudieran verlo los otros pueblos. Entonces, Dios, ¿no? Le dice a Samuel, pues que vea, ¿no? Un rey, que ya había elegido un rey y que lo iba a encontrar, ¿no? En el campo, y él había descrito cómo era. Este rey era el rey de Saúl. Entonces, va, lo busca y, ¿no? Le unta con el aceite para que, ¿no? Él sea el rey. Pero él no, o sea, ¿cómo se llama? Saúl no sabía bien por qué había sido elegido, pero no se contentó muchísimo. Pero ¿qué pasó? Había una guerra contra los filisteos en el cual Saúl, ¿no? Sin consultar a nadie, o sea, temiendo que lo vayan, que la guerra por la noche lo vayan a atacar, ¿no? Y esperaba la presencia de Samuel. Y como Samuel no venía porque estaba lejísimo y todavía no se demoró en llegar, ¿no? Saúl comete, ¿no? El error de hacer lo que los sacerdotes hacían, ¿no? ¿Qué hace Saúl? Hace una ofrenda, ¿no? Hace una ofrenda de animales, ¿no? De animales o llamado holocausto, que es lo que llamaban ellos, holocausto, ¿no? Una ofrenda que no le correspondía hacer a él, porque él era rey, le correspondía hacer a los sacerdotes, ¿no? De su entorno. Pero él, queriendo que haga la bendición de Dios, ¿no? Comete eso. ¿Qué es lo que pasa cuando llega Samuel? Samuel le dice, ¿qué pasó? ¿Qué has hecho? Le dice Samuel. Samuel le dice, ¿no? Samuel le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Le dice. ¿Qué has hecho? Le hace esa pregunta, ¿no? Porque sabía que no podía hacer eso. Y él, ¿no? Saúl le dice, tuve temor, ¿no? Y ofrecí yo mismo el holocausto, yo mismo lo hice, ¿no? Entonces le dice, bueno, por lo que has hecho, entonces el Señor te va a quitar, o sea, Dios te va a quitar el trono, ¿no? Te va a quitar el trono y eso es lo que pasa después, ¿no? Dios, incontento con la desobediencia de Saúl, ¿no? Busca otro rey. O sea, ¿no? Manda a buscar otro rey mediante Samuel. Y es lo que sucede con el rey Saúl, ¿no? Que después es muerto después de la guerra de los filisteos, ¿no? Bien, ahora hablaremos. Sigamos ahora con el rey David. Ya. Sucede con el rey Esaú, ¿no? Samuel
obedeciendo a Dios, va en busca del nuevo elegido. Y no se va a a la tribu de Efraín, ¿no? Y busca, ¿no? Al nuevo elegido, y va y le pregunta a su padre. Le dice, le reúne a sus hijos, que eran como 8, y le dice, ¿no te falta alguien? Porque no está porque Dios me ha mandado. Y le dice, sí, tengo un hijo en el campo, ¿no? ¿Y qué era David? David era un pastor de ovejas. Tengo un hijo que es un pastor de ovejas, ¿no? Y todavía era un niño, o sea, era jovencito. Y entonces, Samuel, ¿no? Lo encuentra y le echa, pues, ¿no? Lo bendice echándole el aceite, ¿no? Lo bendice en nombre de Dios echándole el aceite, ¿no? El cual le dice que él será el nuevo rey de Israel. David, durante su trayecto, o sea, durante el trayecto de vida, lo que sabemos de David es que David era muy creyente, era un niño muy noble, muy bueno, y sobre todo era valiente, ¿no? Entonces, ¿qué hizo David? David también, ¿no? A un niño, ¿no? Seguía la guerra contra los filisteos, y ahí había un gigante, ¿no? Un hombre gigantesco, bien muy grande, muy fuerte, que toda la gente le temía ¿no? A este hombre, se llamaba Goliat, ¿no? Y sucede la historia de David y Goliat, ¿no? ¿Cómo es la historia de David y Goliat? Pues Goliat, como les iba contando, ¿no? Era un hombre muy, muy fuerte, era un hombre filisteo, y todos le tenían miedo. Entonces, ninguno de los israelitas, o bueno, ¿no? Del pueblo de Israel quería pelear contra Goliat, porque como era tan grande, imagínense, ellos pequeños de tamaño, entonces no podían con él y tenían temor, entonces todos se corrían, ¿no? Pero David, ¿no? Que era el más valiente, y dijo, yo voy a pelear. Y todos decían, ¿cómo va a pelear? Que es muy pequeño, es un niño prácticamente, era como un adolescente, ¿no? De 12, 13 años. ¿Y qué hizo David? Ensanchó su onda, ¿no? Su onda con una piedra filuda, y se lo tiró a Goliat, ¿no? Y le cayó a Goliat en la frente, ¿no? Y lo tumbó al suelo, ¿no? Y entonces vino pues el grito, ¿no? Goliat mató a 1000, pero David mató a 10,000. Entonces esa es la historia de David. Ya David, siendo mayor, ¿no? Toma la posesión y se convierte en el rey David. El rey David. Se convierte en rey. Después que se convierte en rey, David gobierna ¿no? De corazón. Y David también se da cuenta de que la casa de Dios, o sea, ¿no? Donde estaba el tabernáculo, donde estaba todo lo que era de Dios, no estaba construido, o sea, era hecho de telas, solamente de telas, ¿no? Y que esas telas pues ya estaban incluso hasta envejecidas, y que entonces David, ¿no? Le pide a Dios que él va a hacer su casa, él va a hacer la casa de Dios, ¿no? Él pide a Dios que él va a construir la casa ¿no? Construir la casa de Dios. La casa de Dios. La casa de Dios. Pero, ¿qué sucede? Si Dios, ¿no? Le dio el sí, que él iba a construir, pasó que David se portó mal. David, durante el trayecto de su vida adulta, ¿no? Empezó a cambiar, ¿no? Se enamoró de una mujer, que esta mujer era casada, y era la mujer de uno de sus oficiales, ¿no? De uno de sus oficiales. Y bueno, ¿qué pasó? David mandó al oficial a la guerra y se quedó con la esposa, ¿no? Entonces, al quedarse, hacer eso,
Dios no lo aprueba, ¿no? Y le dice que le va a pasar muchas cosas. ¿Qué pasó? Si bien es cierto que esta mujer queda embarazada, ¿no? Pero muere su primer bebé. David, ¿no? Muy afligido, clama al Señor y pide perdón por sus actos, ¿no? Pide perdón. ¿Y qué le dice Dios? ¿No? Tú no vas a construir mi casa, va a construir tu hijo. Tu hijo va a construir tu casa. Le dice que va a construir su casa es su hijo, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a la desobediencia y al mal comportamiento de David, ¿no? Al mal comportamiento de David. Al mal comportamiento de David, ¿no? Sucede que le dice que el que va a construir su casa va a ser su hijo. Bien. Después de eso, ¿no? Pasan mucho tiempo. David, ¿no? Le da... ¿cómo se llama? Pasa mucho tiempo y nace su hijo Salomón. El rey Salomón, ¿no? En un principio, ¿no? Cuando él toma posesión, porque era un rey muy joven, ¿no? Muy joven, él toma posesión ¿no? de ser rey, ¿no? Se muestra como un rey joven, humilde, ¿no? Que le pide a Dios, no le pide dinero, no le pide cosas, no le pide joyas, no le pide terrenos, ganar guerras, no. Él le pide, ¿no? Le pide a Dios sabiduría. Le pide sabiduría, ¿no? Le pide sabiduría. Eso es lo que él le pide, Salomón le pide a Dios. Si bien Salomón es un rey sabio, ¿no? Incluso hace poco hicimos también el tema de que, ¿no? Él estuvo en una de sus, digamos, cuando venían las personas a que le juzgar o a que le hagan, impongan su autoridad sobre algún tema específico, ¿no? Había pasado esto de las dos señoras, ¿no? De las dos mujeres que habían tenido el hijo, ¿no? Y que una de ellas, que se le había muerto, se lo había cambiado, ¿no? Y vienen hasta Salomón con este niño y quieren, ¿no? Que haga justicia. Pero ¿qué sucede? Salomón actúa con sabiduría y manda a traer un machete y le dice que lo va a partir al bebé, ¿no? Y que la madre, que es realmente la madre, renuncia al bebé y le dice, no, entrégaselo a la otra mujer. ¿Por qué? Porque la madre, que es madre, prefiere ver a su hijo en brazos de otra persona, ¿no? Vivo, y no pues como la otra mujer que decía, no, mátalo y dámelo a la mitad, ¿no? O sea, se dio cuenta y se lo dio a la mujer que no se había sacrificado por el niño. Entonces, ¿no? Hubo actos, ¿no? Actos de justicia, ¿no? En la cual él actuó bien, ¿no? Actos de justicia como el de las dos madres, ¿no? Y el bebé. Pero ¿qué pasó con Salomón con el tiempo? Salomón, ¿no? Se enamoró de mujeres extranjeras, de mujeres que tenían otras creencias, que amaban a otros dioses, no amaban al rey Yahvé, ¿no? Sí, no amaban a muchos dioses, eran polifacéticos, ¿no? De que aman a muchos dioses y creen en muchas cosas. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Cuando él se casó con estas mujeres, él empezó a cambiar y a practicar, ¿no? Ofrendas a esos dioses, ¿no? Entonces pondremos acá que se casó, ¿no? Con mujeres extranjeras que lo hicieron cambiar. Mujeres extranjeras, ¿no? Extranjeras
que lo hicieron cambiar. ¿Qué hicieron estas mujeres? ¿No? Adoraron a otros dioses. A otros dioses. Bien. ¿Qué pasó entonces cuando pasó, ¿no? Adoraron a otros dioses? Dios se molestó, pues no, se molestó porque Dios es un rey, es un Dios celoso. Se molestó con Salomón, ¿no? Y le dijo que le iba a quitar el trono, ¿no? Que le iba a quitar el trono a él, que se lo iba a dar a su hijo, pero que por amor a David, que así había sido justo hasta en los últimos tiempos de su vida, por amor a David, ¿no? Solamente le iba a dejar con una tribu, porque ya no iba a gobernar las 12 tribus, que le iba a quitar las demás tribus, y que solamente se lo iba a dar a su hijo, ¿no? ¿Qué le profetizó entonces? ¿Qué le profetizó mediante eso? Mediante eso, que no le iba a quitar, que le iba a quitar el trono, que le iba a quitar el trono y que le iba a quitar las tribus, que le iba a quitar 10 tribus, ¿ya? Que le iba a quitar las 10 tribus. Y por amor a él, ¿no? Por amor a David, que había sido justo, ¿no? Le iba a dar uno a su hijo. Bien, esto es lo que sucedió con Salomón. Ahora sigamos. ¿Qué pasó después? Como les había dicho, ¿no? Salomón tenía un oficial, ¿no? ¿Cómo se llamaba este oficial? Se llamaba Jeroboam, ¿no? Ya sabemos que se le aparece el profeta, ¿no? El profeta Asaías, y le dice, ¿no? Que él va a tener, pues, el reinado, ¿no? Y aparte que ya ¿cómo se llama? Jeroboam no estaba de acuerdo cómo estaba haciendo las cosas Salomón. ¿Y qué sucede después? Veamos. El rey Jeroboam, ¿no? Quien había sido uno de los oficiales, ¿no? del rey Salomón, bueno, ¿no? Es interceptado por el profeta Asaías, ¿no? Es interceptado y le dice que él va a ser el próximo rey, ¿no? Entonces, el rey Jeroboam, ¿no? Cuenta con la aprobación del pueblo, de Israel. Entonces, toma cargo, ¿no? Peleando con el hijo del rey Salomón, ¿no? Con el rey Jeroboam, ¿no? Roboam, ya. El rey Jeroboam, al tomar posesión de las 10 tribus, ¿no? El rey Roboam, hijo de Salomón, toma posesión de 2 tribus. Se queda solo con 2 tribus. ¿No? Y está en constante guerra con Jeroboam, quien se queda con 10 tribus. ¿No? Habíamos visto cuáles son las tribus, ¿no? Las tribus son de los nombres de los hijos de Jacob, ¿no?
Y toma posesión Jeroboam de la tribu, de todo lo que son, de las tribus de Efraín. ¿Ya? De las tribus de Efraín. El capital, Samaria. Y Roam toma de las tribus de Judá. Las tribus de Judá. Cuyo capital, ¿no?, viene a ser Jerusalén. Tenemos que saber esto porque después, ¿no?, la historia va a ir narrando, ¿no?, la presencia de Jerusalén y de esas tribus. Bien, Jeroboam al principio es un rey, ¿no?, digamos, bueno, ¿no? Trata de ser justo, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con Jeroboam? Jeroboam empieza a perder el amor que tiene hacia Dios, empieza a desobedecer. ¿Qué hace Jeroboam? ¿No? Como el rey Roboam, que era del sur, vamos a poner acá, del sur, ¿no? Del sur, ¿no? Y él era el rey del norte, con las 12 tribus, ¿no? Aquí en esta parte, acá en este lugar, se encontraba, ¿no?, la casa de Dios. Acá se encontraba la casa de Dios, ¿no?, en las tierras del rey del sur. ¿Y qué hacía el rey Roboam? Pues no los dejaban entrar a los representantes de las 10 tribus, ¿no?, para que vayan a hacer sus celebraciones. ¿Cuáles eran esas celebraciones? Pues sus celebraciones eran, pues, ¿no?, la Pascua, ¿ya? Era la Pascua, ¿no? Era el Pentecostés, ¿no? Y entonces tenemos la Pascua, el Pentecostés y las fiestas del tabernáculo, que lo celebraban una vez al año, ¿no? ¿Y qué pasaba? Entonces, las tribus, ¿no?, las tribus del rey Jeroboam, ¿no?, las tribus de Efraín, no podían pasar, ¿no?, porque estaban en constante guerra y les habían negado el paso. ¿Y entonces qué hizo Jeroboam? Empezó a pensar en forma personalista. Dijo, bueno, como no los dejan pasar, bien, vamos a construir becerros de oro. Y eso es lo que hizo Jeroboam. Empezó a construir becerros de oro, ¿no? No sabemos por qué, pero empezó a construir holocaustos, ¿no?, a construir becerros de oro. Becerros de oro. ¿Para qué? Para que lo adorasen, en vez que adorara, ¿no? Inventó fiestas, ¿no? Inventando fiestas de celebración para que la gente, pues, ya no quiera ir ¿no? Ya no se pelee, o sea, ya no, digamos, no tenga la ansiedad de ir, pues, a las tierras, ¿no? A las tierras de las tribus de Judá, ¿no? Y empieza a hacer estas celebraciones, adorando a dioses falsos, inventando fiestas. Esto, ¿no? O sea, no le agradó a Dios, ¿no? Hizo cosas que no le agradaron a Dios. Por ello, ¿no?, le profetiza, ¿no?, que le va a quitar el trono y que no solo eso, sino que sus descendientes, ¿no?, morirán en el campo, y si mueren en el campo se lo van a comer las aves, o sea, van a morir sin ninguna digamos, un respeto a la vida, ¿no? Sino que van a morir y en el campo y que las aves se lo van a comer, o si mueren en el desierto, pues sus huesos se van a secar. Entonces esa es digamos, la profecía que le da al rey Jeroboam por, ¿no?, hacer cosas que no le agradaban a Dios. ¿No?
fue hijo del rey Jeroboam. ¿Ya? Jeroboam primero. Este rey solamente duró un año. Un año, ¿no? Un año de reinado. Tuvo un año de reinado. ¿Por qué tuvo un año de reinado? ¿Por qué tuvo un año de reinado? Porque, ¿no? Se sublevó, ¿no? Se sublevó uno de sus oficiales. Uno de sus oficiales. ¿Cómo se llamó este oficial? ¿No? ¿Cómo se llamó este oficial? Este oficial se llamó Boasar. Se sublevó uno de sus oficiales. ¿Por qué se sublevó? ¿No? ¿Por qué se sublevó? Porque el rey Nadab siguió igual el culto, ¿no? Siguió el culto a los becerros. Igual siguió el culto a los becerros. No cambió, ¿no? No cambió la estrategia. Y a los becerros de oro, ¿no? A los becerros de oro. Entonces, y también se dio, pues, ¿no? A tomar, ¿cómo se llama? A hacer cosas indebidas, ¿no? Un día estaba él borracho, estaba embriagado, ¿no? Estaba embriagado y esto aprovechó, ¿no? Su oficial Boasar y lo mató, ¿no? Lo mató, ¿no? Y al ser muerto el rey Nadab, ¿no? Boasar tomó el reino, pero la gente, ¿no? Se enteraron los, ¿cómo se llama? El pueblo se enteró, de Israel se enteró, porque la mayoría del pueblo estaba en la guerra con los filisteos, pero al enterarse regresaron, ¿no? Y le dieron, ¿cómo se llama? Lo siguieron a Boasar, y Boasar, ¿no? Se esconde, ¿no? ¿No? El rey Ela reinó por 2 años. Tuvo, ¿no? Al igual que el rey Nadab, ¿no? Siguió el culto, ¿no? Siguió el culto al becerro de oro e incluso a estatuas, ¿no? Y estatuas. Por lo tanto, ¿no? Fue malo ante los ojos de Dios. Fue malo ante los ojos de Dios. Bien, ¿qué pasó con el rey, Ela? ¿No? Uno de sus oficiales se sublevó, ¿no? Dándole muerte. Se sublevó dándole muerte, ¿no? Lo mató. Ante esto, el pueblo, ¿no? Se enteró y fue donde este oficial que se había coronado rey, ¿no? Este oficial se llamaba Samiri. Omri. Este oficial, ¿no? Este oficial se coronó por 7 días rey. Fue 7 días rey. 7 días rey porque la población no estuvo de acuerdo, ¿no? La población no estuvo de acuerdo y lo buscó. Al buscarlo y verse acorralado, se suicidó. Bien, chicos, podemos seguir hablando sobre cada uno de los reyes, pero estamos viendo, ¿no? Desde un principio recordemos el rey Esaú, que es bendecido, ¿no? Por el profeta Samuel, ¿no? Y se convierte en el primer rey, cambiando el nombre de Saúl por Saúl. Luego,
tenemos al rey, ¿no? Al rey Esaú, cuando comete su equivocación y es, ¿no? Es reprendido por el profeta, ¿no? Perdiendo pues así el favor, ¿no? Y porque era un niño muy obediente. David, ¿no? Luchó contra Goliat, aún muy joven, ¿no? Poniendo delante pues su astucia, pero en nombre de Dios, ¿no? Entonces, por ello se dice que David, ¿no? Goliat mata a 1000, pero, ¿no? David mata a 10.000, y así el pueblo israelita, muy alegre, pues lo festejaba. Después de David tenemos pues, ¿no? Aquí está la muerte de David. Tenemos al rey, ¿no? Salomón, un rey joven, ¿no? Pero que después de obtener sabiduría y construye, el rey de Salomón es el que llega a construir la casa que David había ofrecido, ¿no? Pero después de eso, o sea, la casa de Dios, ¿no? La casa de Dios. Pero después de eso, ¿no? Después de eso, pues, él se corrompe ¿no? Por la influencia de las mujeres con las que él se había casado, ¿no? Entonces, seguimos, ¿no? Esto es parte de lo que el rey Salomón no hizo cuando él vendía la justicia, ¿no? Ponía hizo justicia con una mujer a la que le habían robado su niño. Luego tenemos, ¿no? Las mujeres de Salomón, pues, ¿no? Las mujeres mundanas, las mujeres extranjeras que habían, ¿no? Que le hicieron cambiar a él. Le cambiaron, ¿no? Su forma de pensar, ¿no? Y se volvió, pues, digamos, se volvió también él polifacético, o sea, él también empezó a adorar a otros dioses. Y lo que más, ¿no? Fue el pueblo, fue de que puso unos impuestos muy altos, muy altos. Y eso, bueno, hizo que el pueblo, pues, ¿no? Se enfrentara hacia él y perdiera, pues, el afecto, ¿no? Bien, entonces, después de eso estamos viendo, ¿no? Al rey Jeroboam.